Doctor Inoara, hoy quiero empezar con una pregunta que me dejó pensando toda la semana. ¿Sabía que cada 6 minutos un adulto mayor sufre un derrame cerebral que se pudo haber evitado? Sí, John, lo sé. Y cada vez que leo esa estadística me deja un nudo en el pecho. Porque detrás de esos números hay historias reales. Una abuela que ya no podrá contar cuentos, un padre que pierde su independencia o alguien que, en un instante, ve su vida completamente transformada. Y lo más doloroso es que muchos de esos casos pudieron haberse prevenido, ¿verdad? Exactamente. Hay factores que no podemos cambiar, como la edad o la genética, pero hay otros que dependen de nuestras decisiones diarias, incluso de los medicamentos que usamos pensando que son inofensivos. Y eso me parece clave, doctor, porque casi todos tenemos en casa una caja de pastillas que creemos seguras. Dolor de cabeza, fiebre, inflamación. Las tomamos sin pensar 2 veces. Ahí está el problema, John. Un nuevo estudio acaba de mostrar que 4 medicamentos muy comunes, recetados con buena intención, pueden aumentar peligrosamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y lo alarmante es que uno de ellos, el más utilizado de todos, puede triplicar el riesgo. ¿Triplicar? Eso es muchísimo. Y estamos hablando de medicamentos que probablemente más de uno tiene ahora mismo en su botiquín. Así es. Por eso hoy vamos a hablar con total claridad sobre cuáles son, por qué pueden ser peligrosos y qué alternativas más seguras existen. Pero antes, quiero que entendamos qué pasa exactamente durante una ACV o derrame cerebral. Perfecto. Empecemos por ahí. Imagina que tu cerebro es como una gran ciudad. Tus neuronas son las casas, y las arterias, las calles por donde circula el oxígeno y los nutrientes. Ahora bien, un derrame ocurre cuando una de esas calles se bloquea o se rompe. Si se bloquea, hablamos de un ACV isquémico, el más frecuente. Un coágulo tapa la arteria y deja sin oxígeno a una parte del cerebro. Esas neuronas comienzan a morir en cuestión de minutos. Y cuando la arteria se rompe, se produce un ACV hemorrágico, ¿no es cierto? Exactamente. En ese caso, la sangre sale del vaso, inunda el tejido cerebral y lo comprime. En ambos escenarios, el resultado es una emergencia absoluta. Y el cerebro, doctor, no perdona el tiempo. Cada minuto que pasa sin oxígeno puede dejar secuelas irreversibles. Así es. Por eso es tan importante hablar de prevención, sobre todo en los adultos mayores, donde el cerebro es más vulnerable, en especial si hay hipertensión, diabetes o colesterol alto. Y, como si eso no bastara, muchos agravan el riesgo sin saberlo, al usar de forma incorrecta ciertos medicamentos. Entonces hoy vamos a ponerle nombre y apellido a esos fármacos, para que nadie más se vea en peligro por desconocimiento. Exactamente, John. Empecemos por el primero, quizá el más popular de todos, los antiinflamatorios no esteroideos, o AINES. Seguramente suenan familiares: ibuprofeno, diclofenac, naproxeno. Los clásicos del botiquín. Todos los tenemos. Sí, y ahí está el problema. Porque lo que para un cuerpo joven puede ser inocuo, en una persona mayor puede convertirse en un detonante silencioso de hipertensión, daño renal y, finalmente, de un accidente cerebrovascular. Doctor Inoara, usted mencionó los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Son los más usados del mundo, ¿verdad? Sí, John. Son tan comunes que casi todos los adultos mayores los tienen a mano. Ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, ketorolac, se venden sin receta y se toman como si fueran caramelos. Y eso es lo peligroso, porque la gente los ve como un alivio rápido, pero no se imagina el daño que pueden causar. Exactamente. En una persona joven, con riñones sanos y arterias elásticas, el cuerpo puede tolerarlos. Pero después de los 60, la historia cambia. Los AINES aumentan la presión arterial, retienen líquidos y hacen que las arterias se endurezcan. Es una combinación explosiva. ¿Y eso ocurre aunque la persona los tome solo unos días? No siempre, pero sí más de lo que pensamos. Incluso dosis bajas, repetidas con frecuencia, pueden elevar la presión. Y cuando la presión sube, se estresa todo el sistema circulatorio. Es como si forzaras una manguera vieja con demasiada presión de agua. Tarde o temprano, una parte se rompe. Y sabemos que la hipertensión es el factor número 1 de riesgo para sufrir un derrame cerebral. Exacto. Además, los AINES afectan los riñones, que son los grandes reguladores del equilibrio de líquidos y la presión. Cuando los riñones empiezan a fallar, el cuerpo retiene más sodio y agua, y la sangre circula con más volumen y más fuerza. Es un ciclo silencioso que daña las arterias día tras día. Y eso sin contar que estos medicamentos también alteran las plaquetas, ¿no? Muy bien recordado,
John. Al afectar las plaquetas, aumentan la tendencia a formar coágulos. Es decir, que una arteria que ya está un poco tapada por colesterol puede terminar completamente bloqueada por un coágulo. Y cuando ese tapón viaja al cerebro, el resultado es un ACV isquémico. Entonces, lo que uno toma para aliviar el dolor puede estar, en realidad, preparando el terreno para un infarto cerebral. Así es. Y hay algo más. Estos medicamentos irritan el revestimiento interno de las arterias, lo que llamamos el endotelio. Esa irritación constante actúa como una lija, generando microlesiones donde el colesterol se pega y forma placas. Cuando una de esas placas se desprende, puede causar un desastre. Y me imagino que esto es aún peor si la persona tiene otros factores de riesgo: mala alimentación, estrés, falta de movimiento, poca hidratación. Exactamente. Es el cóctel perfecto para un accidente cerebrovascular. Por eso, lo primero que quiero dejar claro es esto: nunca hay que suspender un medicamento por cuenta propia, pero sí hay que conversar con el médico. Preguntar, con respeto pero con firmeza. Doctor, con mi edad y mi presión arterial, ¿este medicamento es el más seguro para mí? ¿Existe una dosis más baja o una alternativa más adecuada? Y ahí es donde entra el verdadero rol del paciente informado. No se trata de tener miedo, sino de conocer lo que se toma. Exactamente. Y, afortunadamente, existen alternativas más seguras. Para el dolor crónico, por ejemplo, el paracetamol o acetaminofén es una opción menos agresiva con el corazón y los riñones, siempre que se use dentro de las dosis correctas. Y también están las cremas y geles antiinflamatorios, ¿no? Que actúan directamente en la zona afectada sin afectar tanto al resto del cuerpo. Así es. Geles de diclofenaco y buprofeno pueden aliviar el dolor localizado con un riesgo mucho menor. Y además, no debemos olvidar herramientas como la fisioterapia, la acupuntura y el ejercicio físico controlado. En muchos casos, moverse más ayuda más al dolor que seguir tomando pastillas sin control. Y hay opciones naturales también, como la cúrcuma o el aloe vera, ¿verdad? Correcto. La cúrcuma, en pequeñas dosis diarias, tiene efectos antiinflamatorios comprobados. Puede usarse en alimentos o en cápsulas, siempre con supervisión médica si se toman otros medicamentos. Y el aloe vera aplicado en cremas o pomadas puede aliviar molestias musculares o articulares sin alterar la presión ni dañar los vasos. Entonces el mensaje es claro: el dolor se puede tratar, pero sin poner en riesgo el cerebro. Exactamente, John. No se trata de vivir con dolor, sino de hacerlo con inteligencia y equilibrio. Doctor Inoara, pasemos al segundo grupo de medicamentos que mencionó. Y este me parece especialmente importante, porque muchísimas personas mayores lo usan a diario sin saber lo que puede provocar. Así es, John. Estoy hablando de los medicamentos para la vejiga hiperactiva o la incontinencia urinaria. Son los que ayudan a controlar esas pérdidas de orina tan comunes en la tercera edad. Un problema más frecuente de lo que la gente imagina. Muchas personas mayores dejan de salir, de hacer ejercicio, incluso de reír, por miedo a un escape involuntario. Exacto. Y eso afecta directamente su calidad de vida. Por eso muchos médicos recetan fármacos llamados anticolinérgicos, como la oxibutinina o la tolterodina, que ayudan a relajar la vejiga y reducir la urgencia de orinar. El problema es que lo que hacen en la vejiga también lo hacen en el cerebro. ¿Cómo es eso? Estos medicamentos bloquean una sustancia natural llamada acetilcolina, que es clave para que los músculos y las neuronas se comuniquen. Es como el aceite que mantiene en movimiento los engranajes del cerebro. Si se bloquea demasiado, las neuronas se enlentecen y se afecta la memoria, la concentración y el pensamiento. Entonces, al tomar una pastilla para evitar pérdidas de orina, podríamos estar apagando el cerebro poco a poco. Exactamente, John. Y lo más peligroso es que los efectos se confunden con el envejecimiento. La persona empieza a tener olvidos, mareos, dificultad para concentrarse o somnolencia, y todos piensan es la edad. Pero no, muchas veces es la medicación. Y eso debe ser especialmente riesgoso en quienes ya tienen un deterioro cognitivo o demencia, ¿no? Sí, en esos casos es devastador. Además, estos medicamentos pueden alterar el flujo de sangre hacia el cerebro, endurecer las arterias y dificultar que se dilaten cuando el cerebro necesita más oxígeno. Esa combinación aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular. Y si a eso se suma el riesgo de caídas o mareos al levantarse rápido, el panorama se complica aún más. Exacto. Por eso siempre recomiendo revisar la lista de medicamentos que uno toma. Se vês nombres como oxibutinina, tolterodina, fesoterodina o solifenacina, consulta ao médico. Pregunta con confianza. Doctor, ¿este medicamento podría estar afectando mi cerebro?
existe una alternativa más segura para mí. Y por suerte, sí hay alternativas, ¿verdad? Afortunadamente, sí. Una de ellas es el mirabegrón, que pertenece a otra familia de medicamentos, los agonistas beta 3. Actúan de una manera distinta, relajan la vejiga sin interferir con la acetilcolina y tienen mucho menos impacto en el cerebro. Y más allá de los medicamentos, también hay estrategias naturales que pueden ayudar muchísimo. Totalmente. Los ejercicios de Kegel, por ejemplo, fortalecen los músculos del piso pélvico y mejoran el control de la vejiga. También sirve el entrenamiento vesical, que consiste en ir al baño en horarios fijos para reeducar el reflejo urinario. Y no hay que olvidar cosas simples pero efectivas, como reducir el consumo de café, gaseosas o alcohol, que irritan la vejiga y empeoran el problema. Es decir, la solución existe, pero no siempre está en una pastilla. Exactamente. Hay que dejar de pensar que todo se resuelve con un fármaco. En este caso, el medicamento puede controlar la orina, pero si apaga la mente o duplica el riesgo de un derrame, deja de ser una solución. El verdadero equilibrio está en aliviar el síntoma sin poner en riesgo el cerebro. Doctor Inoara, pasemos al tercer grupo de medicamentos, y creo que este es uno de los más delicados. Me refiero a los corticoides orales, esos que muchas personas toman sin imaginar las consecuencias. Sí, John. Los corticoides, como la prednisona o la dexametasona, son medicamentos poderosos y muy útiles en ciertas enfermedades. Desinflaman, bajan la fiebre, alivian el dolor, ayudan a respirar mejor en casos de asma o bronquitis. Pero su poder también tiene un precio alto si se abusan o se usan sin control. Claro, porque no son medicamentos malos, el problema es cómo y cuánto se usan. Exactamente. En medicina todo depende de la dosis, el tiempo y el contexto. Los corticoides pueden salvar vidas, pero prolongar su uso sin una vigilancia médica estrecha puede convertirse en un problema serio. Yo lo llamo la triple amenaza de los corticoides. ¿Triple amenaza? Sí. Primero, suben la presión arterial. Hacen que el cuerpo retenga sodio y agua, y al mismo tiempo pierda potasio. Eso hace que haya más volumen de sangre circulando, y el corazón tiene que trabajar con más esfuerzo. Y ya sabemos lo que eso significa para las arterias. Más presión, más rigidez y más riesgo de ruptura o bloqueo. Exacto. Segundo, los corticoides aumentan el azúcar en sangre. Interfieren con la insulina y pueden causar una especie de diabetes inducida por medicamentos, incluso en personas que nunca fueron diabéticas. Ese exceso de azúcar daña las arterias desde adentro, las vuelve frágiles y las hace más propensas a romperse. Y el tercer punto, imagino, tiene que ver con el colesterol. Así es, John. Los corticoides aumentan el colesterol malo, LDL, disminuyen el bueno, HDL, y hacen que la sangre se vuelva más espesa y pegajosa. Eso favorece la formación de coágulos. En resumen, tenés arterias más frágiles, presión más alta, azúcar elevada y sangre más espesa, el escenario perfecto para un accidente cerebrovascular. Es decir, alivian el problema del momento, pero si se abusan, pueden crear una tormenta en el cuerpo. Exactamente. Y el mayor peligro está en quienes los usan durante semanas o meses sin control. Muchas veces se inician por una crisis respiratoria o una inflamación, pero luego se mantienen por costumbre o porque el paciente siente que le hace bien. El alivio es real, pero el daño silencioso también. Entonces, la clave no es eliminarlos, sino usarlos con inteligencia. Tal cual. Nunca hay que suspender un corticoide de golpe. Hay que hablar con el médico y preguntar: ¿estoy tomando la dosis más baja posible? Por el menor tiempo necesario, ¿hay otras opciones que me permitan reducir o dejar este medicamento? En casos de asma o bronquitis, por ejemplo, se puede pasar a corticoides inhalatorios, que actúan directamente en los bronquios y no afectan tanto al resto del cuerpo. Y en enfermedades como la artritis o el lupus, también existen tratamientos alternativos que ayudan a reducir la dependencia de los corticoides, ¿no? Sí, hay fármacos inmunomoduladores y terapias biológicas que controlan la inflamación sin tantos efectos secundarios. Y además, hay opciones naturales que pueden acompañar. La cúrcuma, por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias comprobadas, y el propóleo verde puede modular el sistema inmunológico de manera segura. Eso sí, todo bajo supervisión médica, porque incluso lo natural puede interferir con otros medicamentos si no se maneja correctamente. Exactamente, John. No se trata de reemplazar la medicina tradicional, sino de equilibrarla. Y si no hay alternativa y el corticoide debe seguirse usando, entonces hay que tener un plan de protección paralelo, controlar la presión, el azúcar, el colesterol,
moverse todos los días y comer con muy poca sal y sin ultraprocesados. En otras palabras, cuidar el cuerpo más que nunca mientras se usa ese tipo de medicamento. Así es. Porque mientras el corticoide cumple su función, el cerebro y las arterias necesitan apoyo adicional para mantenerse a salvo. Doctor Inoara, llegamos al cuarto grupo de medicamentos, y sinceramente, me preocupa mucho. Porque cada vez los vemos más en los adultos mayores, a veces usados con la mejor intención, pero con consecuencias muy graves. Sí, John. Estoy hablando de los antipsicóticos, como la risperidona, la olanzapina o la quetiapina. Son fármacos diseñados originalmente para tratar enfermedades psiquiátricas graves, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. En esos casos, bien indicados, pueden ser esenciales. Pero hoy se están usando de una manera que nos debería alarmar. Exactamente. En muchos adultos mayores se prescriben para controlar la agitación, la ansiedad o los problemas de sueño, incluso en personas que no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica. Y ahí está el problema. Lo que se busca es tranquilizar al paciente, pero el costo puede ser altísimo. Las agencias regulatorias, incluida la FDA, han emitido la advertencia más severa posible, lo que se conoce como advertencia de recuadro negro. ¿Y sabes por qué? Porque estos medicamentos pueden duplicar el riesgo de muerte en adultos mayores y triplicar el riesgo de un accidente cerebrovascular. Triplicar. Es una cifra durísima. ¿Por qué ocurre eso, doctor? Hay varios mecanismos. Primero, los antipsicóticos bajan la presión arterial bruscamente al ponerse de pie, lo que se llama hipotensión ortostática. Eso puede provocar caídas, fracturas o periodos en los que el cerebro queda sin oxígeno. Si eso se repite, el daño se acumula. Y eso sin contar que también pueden alterar el ritmo del corazón, ¿verdad? Exactamente. Pueden causar arritmias, es decir, latidos irregulares que favorecen la formación de coágulos. Esos coágulos pueden viajar al cerebro y causar un infarto cerebral. Y, como si fuera poco, también alteran el metabolismo, suben el azúcar, elevan el colesterol, aumentan el peso y pueden inducir diabetes en pocos meses. O sea que actúan como una tormenta perfecta. Presión baja, azúcar alta, sangre espesa, todo lo que puede dañar el cerebro. Así es. Y hay algo más preocupante aún. Muchos pacientes mayores los reciben sin que se hayan probado antes alternativas no farmacológicas. En instituciones o residencias, a veces se usa el antipsicótico simplemente para que el paciente esté más tranquilo o duerma mejor. Pero eso no es medicina, eso es un atajo peligroso. Y también injusto, porque muchas veces ese adulto mayor no puede defenderse ni expresar cómo se siente. Exactamente. Por eso siempre digo, si un familiar o cuidador nota que le recetaron un antipsicótico a una persona mayor, tiene que preguntar sin miedo. Doctor, ¿ya se probaron otras opciones antes? Hay un plan para suspender este medicamento cuando sea posible. Y en muchos casos, cuando se indaga un poco más, se descubre que la agitación o la ansiedad del paciente tienen otra causa: dolor, infección, desorientación, miedo o soledad. Tal cual. Y en esos casos, la solución no es una pastilla, sino atención, comprensión y acompañamiento. Escuchar al paciente, hablarle con calma, simplificar su entorno, ponerle música que reconozca, permitirle moverse o participar en pequeñas actividades. Todo eso puede reducir la agitación sin arriesgar su salud cerebral. Es más fácil recetar una pastilla que ofrecer tiempo y empatía, pero el precio de esa comodidad puede ser altísimo. Así es, John. El uso de un antipsicótico en un adulto mayor debe ser el último recurso, solo por un tiempo limitado y bajo estricta supervisión. Nunca por comodidad, nunca para dormir mejor. Porque la tranquilidad que da ese medicamento puede costar un derrame cerebral, o algo peor. Y lo más triste es que, en la mayoría de los casos, el daño se podría evitar con más información y más humanidad. Exactamente. Los medicamentos son herramientas poderosas, pero mal usadas se convierten en armas silenciosas. Y en los adultos mayores, cada decisión médica tiene que hacerse con una sola regla: primero, no hacer daño. Doctor Inoara, después de escuchar todo esto, uno entiende que el verdadero desafío no es solo tomar los medicamentos correctos, sino usarlos de manera inteligente. Porque a veces no hay alternativa. Hay enfermedades que requieren fármacos, pero lo que marca la diferencia es cómo se administran. Exactamente, John. En medicina no existe el blanco o negro. Hay tratamientos que pueden ser necesarios, pero hay que equilibrar los beneficios con los riesgos. El problema es que muchas veces se prescribe sin ese equilibrio, especialmente en los adultos mayores, donde el cuerpo reacciona de otra manera. Y es que un medicamento que en una persona joven es seguro,
en alguien de 70 años puede tener un efecto completamente distinto. Así es. Con la edad, el metabolismo se vuelve más lento, los riñones y el hígado trabajan con menos eficiencia y la sangre circula de forma diferente. Eso hace que los medicamentos permanezcan más tiempo en el cuerpo, acumulando efectos secundarios que pueden pasar desapercibidos al principio. Por eso es tan importante la revisión periódica de la medicación, ¿verdad? Sí, y debería ser una práctica rutinaria. Al menos una vez al año, todo adulto mayor debería revisar con su médico cada medicamento que toma. Preguntar para qué es, si sigue siendo necesario, si la dosis es la adecuada o si existen opciones más seguras. A veces descubrimos que el paciente lleva años tomando algo que ya ni necesita. Y muchas veces, esos pequeños ajustes bastan para mejorar la presión, el sueño o la claridad mental, sin cambiar drásticamente los tratamientos. Totalmente. Y además, hay hábitos que pueden proteger el cerebro tanto como cualquier fármaco. Controlar la presión arterial, mantener el colesterol bajo, moverse todos los días y dormir bien son pilares fundamentales. Parece simple, pero en realidad son estrategias poderosísimas para prevenir un derrame cerebral. Y también el hecho de mantenerse hidratado, algo que muchos mayores descuidan. La deshidratación hace que la sangre se espese y circula con más dificultad, ¿no es cierto? Sí, y eso aumenta el riesgo de coágulos. Beber suficiente agua es una forma muy sencilla de cuidar las arterias y el cerebro. Además, una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres y grasas saludables, como el aceite de oliva y los frutos secos, ayuda a mantener las arterias limpias y flexibles. Y hablando del cerebro, no solo hay que alimentarlo con comida, sino también con actividad mental y emocional. Excelente punto, John. El cerebro necesita estímulos para mantenerse joven. Aprender cosas nuevas, leer, conversar, hacer crucigramas, escuchar música o simplemente reír. Todo eso mantiene activas las conexiones neuronales. Un cerebro estimulado resiste mejor el paso del tiempo y se recupera más rápido si algo ocurre. Y también influye mucho la parte emocional. Una persona que vive sola, triste o sin motivación envejece más rápido, incluso a nivel cerebral. Sí, la soledad es uno de los factores más dañinos para el corazón y el cerebro. Aumenta el estrés, altera el sueño, eleva la presión y debilita el sistema inmunológico. Por eso siempre insistimos, el contacto humano, las relaciones, el sentido de pertenencia son tan importantes como cualquier medicamento. En resumen, doctor, prevenir una CB no es cuestión de suerte ni de genética solamente. Es una construcción diaria. Exactamente. La prevención empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas. Empieza con una conversación honesta con el médico, con hábitos saludables, y con la decisión de cuidar la mente tanto como el cuerpo. Doctor Inoara, hasta ahora hablamos de cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares, pero me parece fundamental que hablemos también de cómo reconocerlos a tiempo. Porque la rapidez es literalmente lo que define si una persona vive o muere, o si queda con secuelas graves o se recupera. Así es, John. Y lo primero que debemos entender es que el cerebro no da segundas oportunidades. Cada minuto que pasa sin oxígeno significa miles de neuronas que se pierden. Por eso, saber identificar las señales de una CB puede salvar una vida. Entonces, ¿cuáles son esas señales que no se pueden ignorar? Hay una regla muy sencilla que usamos los médicos, y se conoce con las letras FAST, que en español podemos recordar como rápido. F de face o cara, si un lado de la cara se cae o se tuerce al sonreír. A de arm o brazo, si uno de los brazos pierde fuerza o no se puede levantar. S de speech, habla, si la persona habla raro, arrastra las palabras o no puede expresarse. Y T de time, tiempo, actuar de inmediato, llamar a emergencia sin dudarlo. Esa regla debería estar escrita en cada casa, porque en esos primeros minutos, cada segundo cuenta. Totalmente. Pero además hay otros signos que a veces pasan desapercibidos. Pérdida repentina de visión en un ojo, mareos intensos, pérdida del equilibrio o un dolor de cabeza súbito y muy fuerte, distinto a cualquier otro. Si eso ocurre, no hay que esperar a ver si se pasa. Hay que actuar. Y eso significa llamar al servicio de emergencias de inmediato, ¿verdad? Nada de manejar uno mismo al hospital ni perder tiempo buscando ayuda por otros medios. Exactamente. Llamar de inmediato y explicar los síntomas. Y si la persona está sola, debe intentar mantener la calma, sentarse o recostarse, y no tomar ningún medicamento por cuenta propia, especialmente si no sabe lo que tiene. Y doctor, hay un error muy común que he escuchado. La gente cree que si los síntomas desaparecen después de unos minutos, entonces no fue nada. Sí, y ese es uno de los errores más peligrosos.
Cuando los síntomas duran poco tiempo, puede tratarse de un ACV transitorio, que es como una señal de advertencia. En esos casos, el flujo de sangre al cerebro se interrumpe brevemente y luego se restablece. Pero ese episodio es una llamada de atención. El riesgo de tener un ACV completo en los próximos días es altísimo. O sea, no hay que relajarse, hay que correr al médico igual. Exactamente. Porque si se actúa rápido, los médicos pueden intervenir antes de que ocurra el derrame grave. Hoy existen tratamientos que pueden disolver el coágulo o detener el sangrado, pero solo funcionan si se administran dentro de las primeras 3 o 4 horas del inicio de los síntomas. Después de ese tiempo, el daño cerebral suele ser irreversible. Y lo triste es que muchos llegan al hospital demasiado tarde por desconocimiento o miedo. Así es, John. A veces la persona duda, piensa seguro es un bajón de presión o debe ser el calor. Y mientras espera, el cerebro se apaga minuto a minuto. Por eso es tan importante que los familiares también sepan reconocer las señales, porque muchas veces el paciente no se da cuenta de lo que le está pasando. Entonces el mensaje es claro: ante la mínima sospecha, actuar sin dudar. Sí. Não importa se ao final resulta ser una falsa alarma. Es preferible pasar vergüenza por llamar a emergencias, que lamentar una vida perdida o una discapacidad permanente. En medicina hay muchas cosas que se pueden corregir, pero el tiempo perdido en un derrame cerebral no se recupera jamás. Dr. Inohara, después de todo lo que conversamos hoy, me queda una sensación clara: cuidar el cerebro no es solo cuestión de suerte ni de genética, es una decisión diaria. Totalmente, John. Cada elección que hacemos, lo que comemos, cómo dormimos, cómo manejamos el estrés y hasta los medicamentos que tomamos, puede acercarnos o alejarnos de un accidente cerebrovascular. El problema es que solemos reaccionar cuando ya ocurrió, y ahí es cuando llega el arrepentimiento. Por eso este tipo de conversaciones son tan necesarias. Porque uno puede evitar lo peor si se informa a tiempo. Y no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Así es. Vivir con conciencia y con respeto por el propio cuerpo. Entender que cada pastilla, por más pequeña que sea, tiene un efecto en todo el organismo. No hay medicamentos inofensivos, solo tratamientos que deben usarse con criterio, con seguimiento médico y con responsabilidad. Y también aprender a confiar en uno mismo. Si algo cambia en tu cuerpo o en tu mente, si te sentís más confundido, mareado, con la memoria nublada o el ánimo distinto, no lo atribuyas de inmediato a la edad. Puede ser un efecto de la medicación o una señal temprana de algo más serio. Exacto. El cuerpo habla, y el cerebro también. Solo hay que escucharlos a tiempo. Y para eso se necesita curiosidad y comunicación. No hay que tener miedo de hacer preguntas a los médicos, de pedir segundas opiniones o de revisar los tratamientos. Esa participación activa del paciente marca toda la diferencia. Y no olvidar lo más básico: mantener hábitos que protejan el cerebro. Dormir bien, comer saludable, mantenerse en movimiento, controlar la presión y el azúcar, y sobre todo, mantener la mente activa. Sí, y también el alma, John. Porque el cerebro no solo se alimenta de oxígeno, sino de emociones. La gente que mantiene vínculos, que ríe, que conversa, que siente afecto, protege su mente sin darse cuenta. Esos pequeños gestos de conexión diaria fortalecen tanto como cualquier tratamiento médico. ¡Qué gran verdad! A veces olvidamos que la prevención también se construye con amor. Amor propio, amor por los demás. Exactamente. Y ese amor se demuestra en cada elección. En comer mejor, en dejar el cigarrillo, en caminar un poco más, en hacerse los chequeos, en no automedicarse. No son sacrificios, son actos de cariño hacia uno mismo. Así que si hoy alguien que nos escucha está tomando alguno de estos medicamentos que mencionamos, el mensaje no es tener miedo, sino actuar con inteligencia. Hablar con su médico, revisar las dosis, evaluar alternativas, y cuidar la salud cerebral con la misma seriedad con la que cuidamos el corazón. Y entender que un cerebro sano no solo nos mantiene vivos, sino que nos permite disfrutar, pensar, recordar y sentir. En definitiva, nos permite ser quienes somos. Dr. Inohara, como siempre, un placer compartir esta charla con usted. El placer es mío, John. Y gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá que hoy esta conversación inspire a más personas a cuidar su mente y su cuerpo con conocimiento y cariño. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de salud para la tercera edad, donde seguiremos aprendiendo cómo envejecer con dignidad, plenitud y, sobre todo, con un cerebro y un corazón que sigan latiendo fuerte.